Imágenes que, Ya estamos al aire. Ya estamos al aire, don Carlos. ¿Qué no sabías? si las imágenes que vi de su expresión eran nítidas. Estamos en el chisme Sí, estaba en Previo. chisme. previo. Pero una persona que practica el naturismo desde hace 45 años les dice que no lo veo bien de salud. Está hablando de Andrés Manuel López Obrador, Bueno, que ayer estoy salió. hablando con base a las imágenes que vi. Sí, se veía más delgado ya. Eso es lo de menos, eso es bueno. No, vi como que tenía blanca la cara y con manchas. Ajá. O sea, no sé si estaba mal esa imagen. De repente es inexacto lo que yo les digo. Y la española también declaró que él y su... Todavía no es española, Sí, maestra. bueno, pero ya se ¿Quién siente era? porque ya está bailando el chotis. ¿Quién es la española? La sopilota. Qué necesidad. Qué barbaridad. Buenos días, Buenos Anita. días a todos. Ya estamos en el previo. Bueno, alterados Alterados todos. todos. Venimos alterados. Porque todos fuimos a votar aparte. Sí, como no nos podíamos perder la experiencia De ver. y tener la anécdota. Así es, para poder platicar con usted esta Exacto. mañana. Así es. Esta mañana y en la tarde para los que nos escuchen, es que pues fuimos a votar. Todos tenemos pues nuestra partecita y en cada lugar, en cada zona de la ciudad nos tocó distinto a todos votar diferentes casillas. Pero muy buenos días, le doy los buenos días. Y hoy nos acompañan en la mesa don Carlos Valladares, que fue el que abrió el día de hoy. Hola, buen el día a todos. observatorio, economista, Muy buen día. la maestra Hermelinda Rosado, Buenos días, También. buenos días a todos. la abogada Eliana Gómez. Buenos días, Homero, tú y tu acordeón. Bienvenidos son. Y el periodista Homero Bojorquez, que está con su acordeón. El acordeonista. El acordeonista. Pues estamos, Ese no es el violinista, sino el acordeonista. El acordeonista, te voy a poner a Edith Piaf. estamos iniciando hoy iniciamos con las portadas de los periódicos, porque también eso es importante, portadas históricas, ¿no? A ver, Ujú. El Informador dice, medio digital, escasa participación marca elección judicial, proceso abstencionismo marca la elección judicial, el voto de AMLO opaca al de Sheinbaum. El Universal, entre 12% y 13% votaron en la elección del Poder Judicial, y Reforma menciona, define solo un 13% todo el Poder Judicial. Bueno, la mitad, el Es- 50% es lo que eligieron, ¿no? Muy bajo, ¿no? Muy bajo. No, pero me refiero que es el 50% del Poder Judicial que se eligió ayer. Efectivamente, la mitad, la primera mitad, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Guadalupe Tadei precisamente anoche en la última pues transmisión, esta cadena nacional que dio luego de que pues se cerraran estas casillas y que iniciara todo este proceso para poder contar los votos. De la jornada electoral. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. Esto fue lo que señaló. Bueno, a mí me tocó en San José, mi barrio. Yo puedo decir que pues hice historia porque fui la primera en ir a votar alrededor de las 9 de la mañana. 9 de la mañana me tocó, después de mí un maestro, muy amables, como siempre, pues las votaciones, las elecciones siempre es una fiesta porque te encuentras con tus vecinos, platicas, pero fue muy poco. A lo que vemos en las elecciones fue muy poco. En el tiempo que estuve ahí solo fuimos 2 personas. Para mí sí se me hizo muy rápido el poder votar. Algunos los conocía porque pues los tuvimos aquí. A los demás pues no. ¿No? Un poco complicado porque era muy baja donde estaba la mampara. Te ofrecieron una silla para poderte sentar. No en todos lados fue así. Sin embargo, sí se acomodó de algún modo en lo que me tocó ver en la mía, en la personal. Llegaba personas con discapacidad y le ofrecían el lugar o le ofrecían una silla. Mucho adulto mayor es lo que me tocó a mí ver votar. Ojalá y así sean todas las elecciones, porque en varios salones donde entrabas a votar eran con aire acondicionado, ¿no? Me tocó la intemperie. Así que si había chance te podías quedar una dormitada ahí. Con el calor. Porque no había nadie. Fue lo que nos tocó ver a nosotros, a mí en lo personal, en mi casilla. Para mí fue muy rápido porque pensábamos todos, ¿no? Que 10 a Sí, 15 sí, fue minutos. rápido.
pero en realidad fue... Fue rápido porque rápido. fue una votación de opción múltiple, así como te hacían en la escuela, o como te hacen en la escuela, ¿no? Que te ponen unos exámenes de opción múltiple, en unos tienes que subrayar, en otros tienes que poner una X, en este caso fueron los números, ¿no? Pero pues, en realidad yo creo que con lo que vimos ayer, que muy poca participación con todo lo que están diciendo, que es un cambio democrático y que no sé qué, muy romántica oía la secretaria de Gobernación. Esto hay que poner ya las reglas bien para la próxima, de que sea un mínimo para hacer válida una elección. No puede ser que si van dos y digas que que es válida y que es democrático y que es un cambio y que, pues sí, pues es un cambio, pero desafortunadamente es un cambio para atrás. No, nunca me imaginé que estuviéramos en un momento así de gente que luchó tanto y que decía que quería mucho la democracia y un cambio en el país para las libertades, para que el pueblo llegáramos a esto, donde los tres poderes ya están en manos del gobierno. Es en los mejores tiempos del PRI, del poder absoluto que tenían. Y yo digo que la intención del cambio fue buena, el desarrollo y la conclusión fue desastroso porque vimos un proceso electoral donde no se conocían ni los candidatos que estaban contendiendo por el mismo cargo, ¿no? Y ayer lo vimos, ¿no? ¿Quién de acá? Bueno, si alguien me puede desmentir. Tú llegaste a la casilla, todos llegamos a la casilla, pusimos los números y al minuto ya no sabías por quién votaste. Exacto. ¿No? No terminabas de salir de la casilla y ya no sabías los nombres de por quién votaste, salvo que los hubieras anotado. Pero fue una votación así, de opaca, de desconocimiento, a ciegas, y que los propios, aquí lo dijeron los propios candidatos, dicen, no nos conoce la gente. Y pues obviamente este es el reflejo, que aunque digan que fue todo un éxito, es mentira, no fue todo un éxito. Hay 99.5 millones de electores y votó solo el 13%. Entonces, no es todo un éxito. Si querían acabar con la corrupción, primero tienen que acabar con lo que ya tienen. Ellos tienen el poder legislativo, tienen que poner el poder ejecutivo, y hay corrupción ahí, hay acusaciones y denuncias contra la gente que está en el gobierno, y solo hay unas pequeñas muestras de esa lucha contra la corrupción, pero como siempre no caen los peces grandes, ¿no? Los peces gordos. Y seguimos en las mismas, o sea, siguen recordando que el pasado fue muy malo, pero esas ansias de regresar al pasado lo estamos viendo reflejadas. Entonces, pues ya la conclusión es que pues no era tan malo el pasado, ¿no? Ese que tanto critican, que todos los días te recuerdan, es que fulano era no sé qué, es que hace 90 años, ¿cómo venían? Pero sí, hola. Entonces, estamos en una etapa muy lamentable para nuestro país, digan lo que digan, porque la gente que sabe de esto dice, no puede ser que llegue gente con el total desconocimiento de una cuestión que se necesita de especialidad para los asuntos que hay. Y tampoco puede ser en esta democratización de la que hablan, que no lo es, que ya sabemos quién va a ser la primera ministra, ya lo sabíamos, entre quiénes iba a ser la primera ministra. Entonces es darle vuelta, hacer un círculo, darle vueltas y vueltas y caer en lo mismo. Bueno, eso que los comentarios del periodista Homero, muy exactos. En realidad vamos a ver dos escenarios. El escenario de un país que quiere ser democrático en todos sus aspectos. Sin embargo, al hablar de democracia, desde luego que el pueblo es el que tiene la primera y la última palabra. Pero el pueblo, al menos en esta parte, pues no conocemos o no conocíamos a las personas que estaban contendiendo por los 2,600 y tantos cargos del poder, no los conocíamos. Algunas personas estudiosas con las que uno ha tenido oportunidad de hablar entraban a las páginas y veían, oye, mira, una gente tan joven tiene tan... Algunas personas se investigaron, se metieron a las páginas, vieron, pero la gran mayoría no investigaron. Entonces,
¿cómo podemos hablar de democracia? ¿Cómo podemos decir que el pueblo, si no conocemos a las personas que de alguna u otra manera están contendiendo para estos cargos? Ahora bien, aquí yo no sé si la señora Batres visitó Campeche. Sí. ¿Sí? La señora Yasmín, ella sí, ¿no? Ella incluso Sí, igual Loreto Ortiz. elogió mucho, esta señora Yasmín Esquivel elogió mucho a la ciudad de Campeche. Pues sí, eso todo el que- mundo viene y ¿y eso elogia. qué? Entonces, Y la ciudad de Campeche, el estado de Campeche. le sí, gustó mucho, le gustó mucho. Y la carabina de Y amor. bueno, entonces comenzamos por allá, que son demasiadas personas, que no las conocemos, no sabemos quiénes son. Algunas nos dejamos llevar por los rumores que esa malísima metió al bote a fulanito de tal sin tener culpa. O sea, nos dejamos llevar por los rumores y las lecturas, etcétera, etcétera. Yo siento, como muchos ciudadanos, que no tuvo el éxito que se esperaba, a pesar del despliegue que hubo, a pesar de la promoción, de las invitaciones a votar, no tuvo al menos aquí lo que vimos nosotros, aquí en nuestro terruño, no tuvo el éxito. La casilla en la que a mí me tocó es una casilla ordenada, muy gentiles, muy atentos los funcionarios de casilla, y lo que sí, pues pude ver 2 o 3 que llegaban por familias. Llega el papá, la mamá, los abuelitos. Entonces eso es bueno porque pues están ejerciendo la familia en su conjunto, está ejerciendo su deber ciudadano. Entonces esa es la parte interesante, podríamos decir, que todavía hay familias que de alguna manera acuden ante el llamado de la democracia, pero no lo vi una elección exitosa. Fue muy baja la votación. Sumamente baja. Es que pues también hay que reconocer que debió a lo mejor enfocarse a un solo sector, porque pues quienes conocen a los ministros, magistrados, jueces, quienes más conviven, vamos a decirlo entre comillas, con ellos, pues son los abogados, ¿no? Es la gente que tiene que ver algún asunto por allá y ellos son quienes conocen. En realidad el pueblo general nunca ha tenido la gran mayoría ese acercamiento, ese contacto. Bueno, y que hasta los abogados, los colegios realizaron estos foros con estos magistrados, pero todo fue muy bajo perfil. O sea, nada fue abierto a la ciudadanía, porque al final el objetivo también era la ciudadanía. Ellos, como bien pero dice es que el licenciado además, Homero, Anita, eran conocen. muchos. Claro. Eran Demasiados. muchos los personajes que estaban inmersos en esta práctica, ¿no? En este ejercicio democrático que teníamos. La verdad es que eso fue un ejercicio tan solo, y vimos que el ejercicio no resultó tan exitoso como nos los quieren vender. Pero costoso, sí. Sí, bueno, por supuesto, todo en México es costoso, maestra, pero pues como somos un montón de mexicanos y que hay un además montón de dinero en México. sí, que estamos acostumbrados, pues bueno, el punto es que no se puede declarar como exitoso este ejercicio, toda vez que, aunque decíamos antes de entrar al aire, Carlos y yo, bueno, es que no hay un parámetro de comparación porque es la primera vez. Bueno, no hay un parámetro de comparación con otra elección judicial, efectivamente, pero sí con otras elecciones. pero con una elección en general. Hay un padrón, hay una cantidad de ciudadanos que tienen toda esa capacidad. Constitucional. Exactamente, es una elección constitucional y en la cual todos y cada uno tenemos esa posibilidad de ir a emitir nuestro voto. Entonces, si vemos que de un padrón de ese 100%, solamente fue máximo el 13%, es que porque no hubo ningún interés, ninguna... Faltó quizá motivación, Por supuesto, porque no es algo que realmente fuera el interés de la ciudadanía, sino de un sector que fue el sector gubernamental que quería poner a estos personajes. Porque ya sabemos, o sea, también fue Vox Populi que, bueno, pues ya está, nada más es un proceso de legalizar lo que ya está ahí. Tan es así que, bueno, no estás ahorita con tu acordeón presumiendo de lo que realmente se vivió.
Yo en mi casilla, la verdad, lo que viví fue muy poquita gente, la mayoría funcionarios de gobierno, o sea, llegué, no había nadie, llegó un funcionario de alto nivel, luego llegó otra funcionaria de, o sea, ¿De bajo nivel? no de bajo, pero sino lo que yo vi es cómo iba la gente que tiene una obligación, porque también lo sabemos, no nos hagamos tontos, que hubo una presión por parte de la estructura gubernamental para decir hay que ir a votar y tienen que llevar y tienen que hacer todas estas redes que ya las conocemos, ya sabemos cómo funciona. Entonces, pues muy contenta, yo no tuve que hacer ni media cola, efectivamente no hubieron esas presiones de ningún tipo, porque en esa casilla, que bueno, he ido varias veces ya a votar, en otras ocasiones, pues la presión de largas colas, el sol, calor, el agobio del calor, todo el mundo furioso y pues ya desesperado. No, llegas muy contento, no hay nadie. Repito, lo hice por la anécdota y porque al final tenía para criticar algo, pues también hay que hacerlo, ¿no? Así que en 13 minutos, contando desde que me estacioné, yo ya estaba lista. Otra cosa muy importante, lo que tú dices, Homero, con toda y, bueno, uno pues sí termina votando por alguna persona que conoces. Pues soy abogada y de repente conocía yo a uno o dos, pero como a uno o dos, no más. 4 campechanos, ¿no? Ajá, 4. En cuanto a los campechanos que estuvieron en esa contienda. 2 por mujeres supuesto. Y 2 hombres. Ajá, entonces, pues claro que hay que apoyarlos. Pero a todos los demás, pues con excepción de los que sí estoy segura que no me gustaría votar por ellas, y fui muy puntual en revisar, porque también había la opción que me pareció muy interesante, no solamente quien los propusiera, que era Poder Ejecutivo, sino también los que estaban en funciones. Era muy interesante, porque creo que era decir, bueno, pues si están en funciones, también igual y hay que apoyar en funciones, ¿no? Pero en el caso de los ministros, pues las que están en funciones, pues si no han hecho nada todo ese tiempo que estuvieron en funciones, pues ya como pero para ya lo qué. van a hacer, pero ya lo van a hacer. Ah, sí, seguro, porque de que van a quedar, van a quedar. Eso ya lo sabe. Tú confía. Bueno, Mero, o sea, y esa es la realidad de que van a quedar. Hoy en la mañana me dio mucho gusto escuchar dentro de cómo va el seguimiento y el desarrollo de las votaciones, que dentro de estos ministros hay un ministro, Ortiz, que está liderando para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por encima de la Batres. Lo cual me da un poquito de tranquilidad, porque lo que han hecho estas 3 señoras, aparte de... Tuvo muy buena votación. Grilla, la señora Lena. Tuvo muy buena Lenia, votación. ¿no? Se llama Lenia. ¿Cómo es Lena, no? Lenia. Sí, ha tenido muy No buena como la votación, artista. pero qué bueno que también le están dando batalla. Hugo Aguilar. La magistrada Hugo Yasmina Aguilar, tuvo entre buena las votación. mujeres, dice, las mujeres, va Lenia Batres con Liderando. 150, más de 150,000, Yasmín Esquivel con más de 124,000, Loreta Ortiz con más de 122,000, de acuerdo a los últimos cortes Yo que la se dieron, recuerdo. hasta el corte a las 11:30 de la noche. Ujú. María yo Estela no. Ríos con Ella. más de 115,000 y Natalia Telles con más de 74,000, 74,000 votos, más de 74,000. Y en el caso de los hombres, con ventaja, Hugo Aguilar, después Isaac de Paz, le siguen Federico Anaya y luego César Gutiérrez. Escuché Creo. que en la mañana que había una diferencia de más de 150,000. Él tiene 154,897 y Lenia Batres tiene 150,024 hasta el corte de las 11:30. Él va arriba. Liderando. Ujú. Entonces, bueno, al final del camino, como digo, es un ejercicio que para nosotros, desde nuestro punto de vista, no, bueno, por lo menos el mío no es nada exitoso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, pese a todo el esfuerzo que se hizo por parte del Estado, pues no hubo interés por participar en ello. Y ya veremos, hay que confiar de verdad que sí, en que
el daño que se le está pues dando al Poder Judicial sea mínimo, porque los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Los ciudadanos. Los Vamos, ciudadanos. vamos a una pausa y vamos con don Carlos. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Antes de entrar al comentario con don Carlos, vamos a escuchar qué fue lo que señalaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de esta elección. Éxito. Muy buenas noches a todas y a todos. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa, que el pueblo decida. Sí, el poder en México está en el pueblo, ya no está en unos cuantos. El día de hoy fue un proceso transparente. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Con el nuevo Poder Judicial se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, un verdadero Estado de Derecho, donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estén por encima de la ley. Sí, México es el país más democrático del mundo. A todas y todos los mexicanos les digo, tengamos confianza, vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, también hoy por la mañana señaló así, bueno, dice, señalar que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. Se trató de una elección ejemplar, es lo que ella señala. Queremos reconocer. Porque no hubo ningún incidente, obviamente. Efectivamente. Tampoco se esperaba ningún incidente. Tampoco. No estamos hablando de partidos políticos, ¿no? Pero, Bueno, pero Da algunas la elección, no se iban a pelear entre unos y lo otros. que vimos en así Veracruz, por ejemplo, con esta ley que ha pasado desapercibido, lo de Veracruz y Durango. Ni tan desaparecido. No, pero me refiero a que Robaron, la ¿sabe elección como cuántas boletas en sí, el electorales? proceso de ayer, pero en realidad los antecedentes de los asesinatos a las alcaldesas y los candidatos, terrible, ¿no? Entonces, aquí no se esperaba, bueno, aquí lo que se esperaba es lo que ya se vivió, ¿no? Que no fuera la gente. Como inició, pues es que era de esperarse que iba a pasar, ¿no? Fue un proceso electoral que se organizó al vapor, rapidísimo, ¿no? Así es. Se lo encargaron, bueno, pero a Carlos le toca. Estamos dando elementos a don Carlos para que... Bueno, digas. es que realmente es tan amplio el tema, es muy amplio, porque tiene diferentes aristas por donde abordarlo. Lo podemos abordar desde el punto de vista presupuestal, que si fue caro, que si no fue caro. Lo podemos abordar desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿con relación a qué? Con relación al padrón. El primer punto estuvo carísimo,
Y en el segundo, austero. Bueno, yo sé que pidieron 20,000 y le dieron 7,000, algo así, 6,000. 8,000. Hay que saber cuánto costó el voto del Sí. ciudadano. 8,000, ahí fue. Bueno, entonces hay muchas formas por donde abordarlo. A mí me gustaría abordarlo de otra manera. En este programa, en el observatorio, varias veces he mencionado que los poderes judiciales de todo el planeta prácticamente están cooptados por los imperios y concretamente por el imperio que tenemos aquí en el norte, y a ese fenómeno se le llama lawfare. Entonces, cuando algo se le sale de control, usan el poder judicial para enderezar, ya sea a un presidente como a un tal Manuel Correa, que fue presidente de Ecuador, que anda huyendo desde hace tiempo de la justicia de su país, está refugiado, creo que en Rusia. Lo mismo le hicieron a Evo, le judicializaron, lo mismo le hicieron al de Perú, a la misma Kirchner. Recuerden que el presidente de Brasil también lo judicializaron. ¿Cómo se llama? ¿Me ayudan? Lula. Lula. Y así por el estilo siempre están viendo. Tenían el sueño, los de la derecha, que son no más que títeres y marionetas desde mi punto de vista de ese poder supranacional, tenían el anhelo de que ganara en esta ocasión la candidata que jugó por el PRIAN. ¿Para qué? Para judicializar al presidente López Obrador, con cualquier pretexto estuviera en el bote, punto. ¿Para qué? Para que sirva de escarmiento. Entonces, el Poder Judicial siempre lo cuidan mucho. ¿Por qué? Porque cuidan mucho sus intereses económicos, no seamos románticos. Entonces, ese instrumento del lawfare no es más que tener cooptados los poderes judiciales para que en alguna forma o de alguna manera siempre tengan el control sobre la clase política y el control sobre los intereses económicos cuando alguien proteste. Y entonces ven ustedes que si Salinas Pliego, creo que sí lo puedo decir aquí, debía 64,000 millones de pesos, el expediente el ministro lo guardó en su cajón y López Obrador lo dijo una mañana. Más de 10 años tenía ese expediente guardado en el cajón. Y así por el estilo. 10 años donde también Saldívar era presidente y no le dijo, oye, sácalo del cajón. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, porque estaba supeditado al Saldívar. ¿A quién? ¿A quién? Al capital. Ah, bueno. Claro. Entonces, Saldívar, ahora nada más cambió de dueño el cada perro. vez que sale, la ciudadanía... Ahora nada más cambió de dueño. Y yo no estoy aplaudiendo a Saldívar. No, lo nada estoy más. fustigando y espero que me ayudes en eso. Sí, sí, Porque lo No que lo estamos dudes. aquí es fustigando la actuación sin duda. deshonesta en contra de la nación, de los jueces. Y así por el estilo, cuando se amparan las mineras que son extranjeras, cuando se amparan las empresas, acuérdense también, por ejemplo, que Oxxo debía más de 9,000 millones de pesos, que es prácticamente 1/3 del presupuesto del estado de Campeche. Y estamos hablando de que habían cientos de empresas que no pagaban impuestos y que se refugiaban siempre en las conductas de los jueces a través de los Y amparos. hay varias del sexenio Y el anterior que también es la misma situación, ¿eh? Entonces a mí me gustaría que abordar esto desde ese punto de vista, porque finalmente lo que propone López Obrador es romper con ese esquema en su momento, teniendo, fíjense bien lo que les voy a decir, un poder judicial soberano. ¿Soberano de qué? No solo del poder económico, soberano de los poderes que son transnacionales y que influyen y meten mano en este país desde siempre. Así que tenemos a la vista que podemos iniciar una etapa nueva con un poder judicial soberano, ojalá y así sea, porque nos pueden decir que la votación estuvo acarreada, que lo que fuera, y yo les contesté en una ocasión, creo que aquí mismo a ustedes, ya vendrán las próximas elecciones, porque si no le funcionó en un momento dado al pueblo de México, el PRI se fue al PAN. Cuando se decepcionó del PAN, regresó al PRI, confiado nuevamente en que el PAN era el malo y el PRI era el bueno, y se dieron cuenta que era la misma fiesta, la misma gata nada más que revolcada. Entonces se eligieron una nueva vía. Si esta vía le falla al pueblo de México, vienen las urnas.
pero mientras vamos a dejarlos Nada más trabajar que hay- y vamos a dejar que profundice el modelo de la cuarta transformación. Eso es lo que sucedió el día de ayer. Ese es mi punto de vista. Uno, las 3 visibles para presidir está identificada con Morena. Así es. Y 2, pues ¿cuál oposición? Porque las 3 además fueron Claro. propuestas por el presidente Claro. anterior O sea, para cambio. que ocuparan. Cambio no hay. Hay unas empresas ya protegidas en el sexenio de López Obrador, con lo mismo que están diciendo de los que deben un montón de millones, de los que pagaron un montón de millones, y hay empresas protegidas. Cada quien protege a su... Aquí dije una vez, A cada sus quien protege a sus conveniencias. delincuentes, ¿no? Ya, y nos enfrentamos a que la población pues va a seguir votando. ¿Por qué? Por el mismo color y las mismas siglas, porque no hay oposición. Los opositores están empeñados ahorita en la fiesta, En fiesta. otros viajando, haciendo como que se entrevistan con diplomáticos de otros países, o sea, unas payasadas totalmente dedicados a la pachanga, al paseo. Si hay A oposición, pero no disfrutar- les cae el 20. No les importa, no es que no les caiga, no les Es importa, parecido ellos están... a lo que le pasa al presidente Trump. Es No lo- le cae el 20, que ya no es el imperio dominante. Sí, pero estos cuates, pues, ¿qué están así? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué es lo que están mostrando todos los días al pueblo? A ver, Que a Homero, ellos les encanta la pachanga, que les vale el trabajo, y no vayamos lejos, aquí en el estado de Campeche. Véanlo, cómo están, nunca habíamos visto las calles tan sucias. ¿No? Ahora se quejan, por ejemplo, los comisarios, de que tienen que ir a una empresa privada, meter su solicitud, a ver si les ponen las luminarias o si le bachan su calle, porque si van al ayuntamiento les dicen, aquí ya no es servicio público, se vayan ahí. Y a nivel nacional lo vemos, dirigentes de los partidos andan paseando, les vale, ¿no? creo que aquí Ya. cometes una... Andan gastando un sus Espérame, error. prerrogativas. déjeme terminar No, esta. están en Washington ayudando a la economía, impidiendo que los legisladores estadounidenses voten por por poner impuesto a las Y remesas. ya son no aves- leíste Y son bien. hasta aves de mal agüero. Hay más de uno que cada que se presenta a una elección ya saben que le va a dar la santa sepultura al candidato, ¿no? Porque pierden. No tenemos oposición. De eso se está agarrado Morena, que dicen, pues no hay oposición. Pues el pueblo de México le dio la espalda. Podemos hacer lo que queramos. Que no te queda claro. Y esto va a pasar cuando Pues sí, surja pero un nuevo también, líder. pero Porque también, le dio la espalda. sí, No, Carlos, pero no, Carlos, también es importante pero con base decir que en es eso- importante los equilibrios y que no Los hay otra forma. equilibrios, ¿qué Permíteme, entendemos por no hay equilibrios? otra. Claro. Pues ¿cómo? ¿Qué entendemos por equilibrio? Eso. Que claro. los partidos políticos tengas un poder judicial al permíteme, servicio pero de no, la lo que potencia estamos, extranjera. lo que estamos Se acabó el hablando, contrapeso. exacto. Por eso, Se entonces, acabaron ustedes los prefieren un contrapesos. poder judicial al servicio de la potencia extranjera. ¿Qué tú crees que ahorita no? O sea, Te voy a decir como decía un cuate, sueña chiquito. Bueno, yo veo no, que pero no. ya es no, que no, además yo de creo lo que que no es estamos, igual. No, no. pero ven acá, de lo Yo que creo que no también es igual. estamos hablando Claro es que que es. los Yo veo que no partidos es igual. políticos Yo veo que no es igual. Ah, bueno. son peor. los que nos representan Se y le es el planta camino por se el les cual- planta peor, cara a Carlos. los aranceles, por ejemplo. Los tres, por ejemplo, las tres, Ya por sí, por ejemplo, decir. visibles ya, ¿de qué afiliación son? ¿Y qué tiene? Si van a estar al servicio de México. ajá, y luego Deben de estar, vienen las elecciones para afuera. No lo único que yo no lamento confundas de estas estar- elecciones, o mejor dicho, No de este confundas estar conjunto, de al este servicio arquetipo de México, al partido, A ver, al servicio al partido a de ver, poder. o al claro, gobierno, no lo en confundo turno. para nada. No lo confundas. Dije hace rato y lo repito en este momento, vienen las próximas elecciones siempre, y la que sigue, y la que sigue. insisto, El día Carlos, que no le no hay funcione a oposición. México, tendremos que votar por otra opción. ¿Por cuál? ¿por cuál? Si Si no la hay opción. oposición Ya veremos no hay por opción. cuál, pero hoy, la anterior no le funcionaba a México. Ya no vamos a y seguir por eso, votando, ya ni el menos pueblo de peor, México le dio porque- la espalda. Bueno, pues si te dicen ahora por quién votar y ya no les da Claro. vergüenza y te muestran esos Bueno, acordeones, es y que- nos es que- tocó ver a es que nosotros en una a mí me casilla, toca la una presidenta a mí me diciéndole a la toca gente por ofrecer qué una votar. disculpa. Oye, eso. En la- A mí me toca en la- ofrecer una disculpa. ¿Por qué? Porque no estaba yo debidamente informado con la boleta. La boleta era muy sencilla, es que muy sencilla, y eso es lo que le faltó a la comunicación Y social. te quiero decir otra cosa. La boleta era muy sencilla. Si tú votabas por PE,
era votar por la 4T, mientras que si votabas por PJ, era votar por el PRIAN, así de sencillo. O sea, tú mismo estás, Sí, o sea, tú mismo estás diciendo estás entonces, contradiciendo todo lo claro que dijiste, que de está lo que politizado dijiste ya, todo. pues, sí. Ah, pues por supuesto que está politizado. Ah, bueno, Claro que es entonces, un movimiento político para echar para afuera a los que traicionan al país. Y eso Ay, que ahorita, Dios mío. y eso Ay, que no, ahorita no, son, no, y nada eso que que ver. ahorita aquí en Campeche vimos 6 boletas nada más, nada más, de diferentes formas y colores. así es. Pero la próxima, en el 2027, vamos a elegir hasta los estatales, aparte de los estatales, y vamos a elegir gobernador. Lamentablemente alcalde. en este arquetipo de leyes Vas a ver tú. no está esta revocación de mandato, ¿cómo le llaman? Sí, Sí, como lo acabas de decir. Sí, revocación no, de no mandato. está, ¿verdad? sí está. ¿Sí? Para los jueces también. No. Pues sí, es de lo que estábamos hablando. No estamos hablando de eso. Vamos, eso no está en este conjunto Mira, de pero leyes. eso también- Porque si un juez de los que elegimos nos sale mal, en el próximo Mira, periodo lo Carlos, debemos echar Carlos, para afuera. Por favor, Carlos, si han ido a pedir al Congreso de la Unión revocación de mandato para tal o cual y se lo guardan como los juicios políticos, por favor, no nos den a tole con el dedo. Pues es lo que estoy Van a diciendo. pedir, que es una- van a pedir juicio político, la solicitud de juicios políticos. Ahí están aquí los expedientes y te dicen, a ver, son 4, 3 de este, 2 de este partido, 1 de este, 1 de este. Y ya negocian ahí y Así nunca hay es. juicio político contra el que no quieren. Exacto. Contra el Porque- que no quieren. Porque Bueno, cuando le cae mal ¿cuántos casos más quiere los Yunes, por ejemplo? ¿Qué tal? No estaban con medio cuerpo en el El bote. bote. ¿Y ahora? ¿Y de dónde vino la orden? ¿De dónde vino la orden? Y eso que la nueva gobernadora ¿Cuál cambio? del estado de Veracruz Estás hablando tú alzó de la los seres voz. humanos, no del Bueno, modelo. no No del modelo. Bueno, hablando de seres humanos, pero no del modelo. A mí me desgraciadamente interesa el modelo. quien Me pone en interesa el práctica modelo. el La modelo modelo. son Si a ti te interesa el modelo, son tu gusto. ¿Cuáles, las frías o las que desfilan? Dios mío, Yo prefiero la decadencia. ámbar. Yo La prefiero decadencia. la ámbar. ¿O tú de qué estabas hablando? Te pregunté que cuál prefieres, si las frías o las que desfilan. Vamos a una pausa y regresamos al último corte. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Estamos ya a la recta final y llegan algunos mensajes. Dice Edmundo Dantes: buen día a todos en Campeche. Tendremos un próximo escenario de este Poder Judicial nuevo. Eliminaron al Tribunal Agrario, que el pueblo pide regrese a Campeche. ¿A quién le darán la razón? Dice el mensaje. En este nuevo escenario, al pueblo que pide regresó o al gobierno que dice no se puede. Entonces, ¿qué eligió el pueblo? ¿A sus propios verdugos legales? Juan Carlos Damián Vera: buenos días para todos. El objetivo es que elija el pueblo, pues el pueblo decidió que no está de acuerdo con elegir al Poder Judicial. Este poder es fundamental para la vida social y no puede quedar a las órdenes del Poder Ejecutivo. No puede venir esta reforma de una revancha del expresidente. El gobierno está trazando la dictadura semejante a Venezuela. Saludos a la doctora Ileana. Daniel Escobedo: es una pena ver a gente, dice, cegada por una ideología y tratar de defenderla como gato boca arriba. Estas elecciones solo fueron un circo para validar una selección hecha, dice aquí, si fueron un circo para una selección hecha a modo por la nueva mafia del poder. El pueblo bueno y sabio no fue a las elecciones porque a claras luces fueron lo que AMLO alguna vez llamó elecciones de Estado, claro, que del mismo partido que formó aplica con maestría. Y vuelve a poner Edmundo Dantes: ¿quieren otro ejemplo? Miren a la CENTE, ahora les dieron la espalda. Los mensajes que nos hicieron. Sí, es que llegar. Volteado tiene razón, porque Volteado, pues dice, pues la mayoría del pueblo y de los electores rechazó esta elección. Claro, al no acudir. Al no acudir es no Ese estoy es de el acuerdo. desprecio, es el desacuerdo, Claro, es decir, tiene pues, razón. no quiero que pase eso que están diciendo. ¿Por qué? Porque, mira, es lo mismo que pasaba y que pasaba con el viejo PRI, ¿no? Que tanto criticaron, ¿no? Y vuelvo a traer a la memoria porque dio mucho coraje al pueblo de México esa famosa roqueseñal cuando nos impusieron el IVA.
¿no? Que desde la Cámara de Diputados lo que señale, horrible, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Nos los dibujan con palabras, que esto es lo máximo, es lo histórico, es lo democrático, pero en realidad no es lo democrático. Por eso yo decía al principio que debe ya en la próxima elección haber una regla clara que diga, para ser válida esta elección hay que tener un porcentaje, el 50+1, ¿no? Por ejemplo. Porque no puede ser que, como nos vinieron a decir acá, y como anda diciendo el INE, no podía ser que por un voto que tuviera el candidato con ese ganaba. Pues de qué se trata, ¿no? Es disfrazar, de eso se trata, de disfrazar, eso ha sido, de legitimar. Eso es lo que hemos hablado desde el primer momento. De sacar un capricho para que digan, pues se democratizó todo, pero no es así, ahí está el rechazo. Ahí está el rechazo. Y eso lo veíamos venir desde un principio porque fue una elección que se preparó así al fast track, y en el proceso de esta elección, que si no le daban los recursos, que si no tenían la gente, que si no sabían cómo hacerle, ¿y qué pasó? Bueno, pues vimos lo mismo, ¿no? En el INE, en el Consejo General, oímos a los consejeros diciendo esto es un fraude, esto es violenta los derechos, esto es un causal, los acordeones famosos con números y todo, es causal para anular la elección, esto está manchando el proceso, pero hasta ahí. Y no pasará más. Nada, y no va a pasar nada. Así como no va a pasar nada tampoco el hecho de que pues el conteo de votos, que era un conteo que hacían los propios ciudadanos en las casillas, dejó de hacerse. Entonces se lleva a los distritos para que ahí los cuenten, porque además es tremendamente complejo al día de hoy contar estos votos. Y por eso digo, nada más imagínate cómo va a estar. La preparación. El INE presentó ayer un circuito cerrado donde se ve que está la votación para hacerlo más transparente, pero tú no vas a estar como ciudadano todo el día al pendiente del conteo de votos si no hay una representación. Por eso decía. Y como a nadie le interesa, nadie va a impugnar nada, ni nada. Esto es un regreso al pasado, porque eso lo vimos con el viejo PRI que tanto criticaron y que tanto recuerdan que 90 años es lo que estamos viendo, por favor. Conclusión. Que luego al PAN, y que el PAN también hizo esto, y que es lo que estamos viendo. Es el regreso con nuevos personajes, con nuevos colores, con nuevas siglas, pero es lo mismo. Ni tan nuevos que personajes, porque, bueno, o sea, Homero. Conclusión, todos los que... sí fue una votación histórica porque por primera vez este país participó, pero no fue algo exitoso. Exacto. Para el ciudadano de la calle esto no fue exitoso. ¿Por qué no fue exitoso? Porque no hubo la participación ciudadana que se porque esperaba. no le interesó, para empezar no le interesó. Había más colas en otras cosas. Les decía, en mi participación les decía que hay muchas aristas por donde abordar este asunto. Una de ellas es precisamente el efecto esperado de quienes no quieren o no querían, perdón, que se diera a cabo este proceso de manera exitosa. Y es nuevamente las manos invisibles que controlan a los grandes medios nacionales, aunque pongas tu carita. Te voy a contradecir, O sea, Carlos. Los grandes medios nacionales e internacionales, Carlos, te voy a, para tu información, están controlados te voy a por el contradecir, Estado Carlos, profundo. te voy a contradecir están con controlados, bases. están cooptados. Sí, ya lo sé, te Desde voy a Washington Post, contradecir New York Times, con están bases. cooptados. Y no les interesa que en este país se profundicen cosas que a ellos no les conviene. Por tanto, toda ese andamiaje de prensa nacional y de medios nacionales está al servicio del imperio. Te voy a Por tanto, iban a desacreditar día con día, todos ellos estuvieron en contra de López Obrador, para que luego que no saliera bien, déjame termino, estuvo una para votación que luego que no estuviera bien y votación histórica de Claudia Sheinbaum. A ver, para que luego de que no saliera bien vinieran a recoger lo que sembraron. Ahora. No tiene fundamento eso. No tiene claro fundamento. que lo tiene. No. Te estoy diciendo, mira, López Obrador, ¿qué votación obtuvo? Y todo el mundo estaba en contra de él.
Sí. Y el pueblo dijo, voy a votar por López Obrador. Pero y esta votó. es la primera vez que se elige un poder No judicial. importa. Te la pongo no fácil. importa, no el importa. pueblo de México, te pongo un dato, un A referente. ver, ¿qué decían de Claudio Te pongo un Sheinbaum? referente. ¿Qué decías tú de Claudio? A ver, Galvez la quieren poner. déjame hablar porque Vino- tú ya hablaste bastante. No has dejado de hablar. Para eso me pagan. Así es. Ay, Mira, dichosito. a ver, Dichosito, a ver. y si te Vamos, pagan. Ay, a qué ver. cosa tan hermosa. Hay que dejar Te de paso decir. mi factura. Sí. Al economista. ¿Qué dijo? Bueno, ¿qué pasa acá? Aquí no hay equilibrio, no hay... Mira, Contrapeso. No hay contrapeso. ustedes recordarán que el pueblo de Va a México decir que nos están que lo estamos Fíjate, distrayendo son porque nos están más o pagando menos. las fuerzas. son tres, no, aquí no, no, la estoy hablando de los onda grandes profunda, de esa onda medios, profunda. estoy hablando de los grandes medios de los cuales seguramente ustedes se nutren. Ok, ahora bien, les voy a recordar algo. Fíjese que al pueblo de México no le quedaba muy claro la elección cuando era por el otro poder, que me refiero al legislativo. Normalmente, como el ejecutivo controlaba todo, los otros dos poderes eran de adorno, nosotros votábamos básicamente por los ejecutivos en los sexenios anteriores. Y el anterior De la tampoco, revolución, y en este tampoco. de la Revolución O sea, Mexicana que- para acá. Ah, Pero ok. cuando al pueblo de México le cayó el 20 de que el PRI con una y el PAN con una minoría controlaban todo lo que hacía el presidente López Obrador Esta elección y es no lo una dejaban cosa clara de avanzar. eso. A ver, ¿me dejas, por favor? Cuando les cayó el 20 de que con una minoría, fíjate bien, se manejaba el poder legislativo. 13% Entonces, es una minoría, a ver, Carlos. déjame que termine, por favor. Cuando a la población de México le cayó el 20 de que era importante el poder legislativo, entonces en la elección federal anterior ya no solo tuvimos cuidado los mexicanos del voto del poder ejecutivo, sino que ya le empezamos a dar una importancia al poder legislativo. Entonces, ahora sí se les quitó la mayoría calificada. Bueno, hasta allí el pueblo de México está enterado de cómo votar, pero con el poder judicial es inédito, no solo en este país, casi en todo el planeta. No hay elecciones de poder judicial Con y Calderón entonces también así votó el pueblo, acuérdate. a No, bueno, ver, por favor, no metas la aguja. Cizaña. no metas a los traidores de México a la plática. Ay, Cristo parado, en eso acabó. Traidor de México. No, Por no, el- no. Ay, bueno, tampoco ni me está, lo ninguneé. es más, ni se para por acá, tiene algo. Pues ¿Cómo imagínate, no? Vino a Andrea, una que- boda hace claro, poco. Así es. ¿Cómo no? Sí, tienes No razón. tiene tienes ningún razón, problema. Tienes razón, vino hace poco. Coincidió con Noroña, que Sí, hasta no le No dieron tiene su, ningún Sí, problema. tienes razón. Así es. ¿Cómo no? su Bueno. machucón a Noroña en el aeropuerto. Bueno, entonces, ahora, Interrumpa, Carlos, maestra, por favor, déjelo que te bueno, es que me interrumpes en cosas fundamentales. Ahora bien, ya quedó claro, Poder Ejecutivo sabíamos cómo votar, Poder Legislativo ya le empezamos a dar la importancia. Este poder nunca fue votado antes, por primera vez, y me parece que lo que haya salido de votación, que están diciendo de un 13%, eso es absoluto, porque en relativo a mí me da 20. ¿Cómo me da 20? Pues muy sencillo, dividan 13 millones de votos, entre las máximas votaciones que hemos tenido, que son 60 millones, me parece. 60% del padrón, perdón. No, te Entonces, puede dar hasta 25. y me da 20. Es decir, Bueno, a ti, salieron... o Claro, sea, te a ti, puede dar A ver, 25. a ti te puede dar saca lo que tu quieras. calculadora y te da. Bueno, Saca tu calculadora y te da. aquí- Divide Digamos, no, 13 no tiene entre, calculadora. divide 13 entre 60 y te da 20. Eso es el porcentaje que votó de los que salen normalmente a votar. Ya acabas de dar una buena idea para que empiecen a manejar que fue el Entonces tú 25. vienes a dar malas ideas. No, tengo que acabas de darle una buena idea al INE para que te Entonces- empieces a sacar. Pero con base en la elección, tacatá, tenemos 25 y 30% de Sí, sí. votación. O sea, No, ya. Sí, sí. Lo mejor es Alito, que cuando pierde gana. Bueno, Ese es otro punto Sí, interesante. ese cuando pierde dice que ganó. Barrido no, ya les por da, la elección de ya les da Durango. miedo a los candidatos cuando se para a los eventos de los estados donde hay elección. ¿Cómo les fue en Durango, porque maestro? anuncia- Re bien que le fue a Sí, le Durango. fue bien. ¿En serio? Pero Sí. re bien Eso- barrió. Es el único estado, creo, gobernado por el PRI. Papeletas hicieron falta para que la gente votara re bien.
Un éxito, carro completo. ¿Sí? Como siempre, Como siempre. Ganando como siempre. ganando. No sí, te he sí, enterado cómo salió Veracruz ni Durango. Veracruz. Bueno, ahí le va. voy a decir, cambiando de Se tema, le voy a decir repartió. que hoy dan hoy, según la Secretaria de Gobernación, Ah, bueno, datos para hoy dan los concluir. resultados de ministras y ministros. Mañana, el jueves, de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El domingo de la magistratura de circuito. El 10 de junio, juezas y jueces. ¿Y cómo le fue a los paisanos? Ahí está. Pues no lo sabemos. Por todavía eso, no. ¿cuándo está? Domingo ya ¿Cuándo? debe Domingo estar ya esto debemos ya. saber. tenga paciencia, maestra. Total. Son nuestros paisanos. Sí, sí, sí. Ojalá sí, que sí. les haya ido bien. Ojalá, la Yo verdad creo que que sí. ojalá, porque hicieron buena campaña, personas de Que conocemos, talentosas. así es. Con todos los- Sabemos sus trayectorias. y gente con todas las decente. carencias que hubo, porque pues, sabemos que ellos no tuvieron Pues sí. presupuesto para su... Así como para ir a todos los estados Claro. como tuvieron las ministras Claro, no famosas. todos porque hubo... Y alguno que no otro todo que porque también. otro- También lo Claro. hizo. Sí, No sí, sí, todos, que porque tenía su- algunos sí tuvieron sus apoyos Efectivamente, clarísimos, ¿no? efectivamente. En línea Pues para sí, apoyar. tenían Pudieron viajar y todo. Sí. Tenían que Eso tener también- O algún los llevaban a Eso también- eventos y así. Les armaron Son- eventos. Les son armaron parte, eventos. son parte sí. de las viejas prácticas que ya no habían, ¿no? Que decían que ya no habían, que ya no iban a repetir. y Retomaron, todo, y- retomaron ahí la lo vemos mejor. También, ¿no? Que no hay línea, hubo línea también, lo sabemos. Por supuesto. Y el expresidente de la República se hizo presente en su casilla y cuando llegó... Y sigue, y las mantiene perso- su popularidad. Las personas, el respeto pero mantiene no su eran popularidad. muchas las que estaban en la casilla. En Cuando, ninguna casilla. cuando En él ninguna, llegó, maestra. En ninguna, si nada más fue el 13%. Sin embargo, lo recibieron con sea, los no votantes fríe. que ¿Cómo estaban, no? lo recibieron con Tiene rating, cariño, hay que con reconocer que- respeto. Hoy sí, López literal, Obrador. los 5 que fueron. Lo recibieron con respeto y Hay con que cariño. reconocerlo para alegría de Carlos, que tiene rating. Todavía. Sí, cómo no, Con los cómo 5 no. que estaban Lo ahí quiere la parados. gente, Lo quiere la gente y que Así es. reconocerlo. Hizo sus que lo quiere. declaraciones también a Sí. favor de la presidenta, Sí, sí. muy mesurado. Hay que... Y hay que ver, ojalá que saquen la edad, ¿no? De los que votaron, Eso. mayor votación. A nosotros los que nos tocó ver, en su mayoría eran adultos mayores los que fueron a Sí, votar. bueno. Pero ya sabremos las cifras oficiales seguramente. Más adelante Más podremos chismear esto. Jóvenes no se vieron, bueno. No No estaban sé si ustedes interesados. vieron no. jóvenes, vieron jóvenes. Sí, No, yo sí vi yo no. varios. Yo, Yo vi solo a, adultos yo a mayores. los que vi eran Adu- funcionarios. Adultos mayores. Ujú. Eso fue en su mayoría. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre la elección? No, pues, o sea, Que hoy- estamos en espera de los... Bueno, estamos en espera de los resultados y ya seguramente el próximo lunes pues ya tendremos también más información para seguir platicando. Gracias por sintonizarnos. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.